eran más jóvenes. Profetas mayores porque sus libros eran más extensos en capítulos, y profetas menores porque sus libros eran pequeños, como este, de solo 3 capítulos, pero con una profundidad tremenda. Contiene también aquí en este libro de Joel, Joel profetiza acerca del día del Pentecostés, que lo vemos en Hechos capítulo 2, en palabras del apóstol Pedro. Entonces es maravilloso este libro porque también nos muestra las dispensaciones cristianas. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un periodo específico de la historia en donde el Señor revela sus planes y sus propósitos de manera específica a la humanidad. Esa es una dispensación. Y aquí vemos la dispensación de ese derramamiento del Espíritu Santo, no solo en la iglesia, sino en las personas. Y eso es de lo que vamos a hablar. Pero vamos adentrándonos un poquito al contenido del libro y vamos a ver el propósito y el trasfondo de este libro. Este mensaje, como ya hemos dicho, es escrito al reino de Judá. Y el profeta Joel dice que iba a llegar una devastadora crisis. Una horda de langosta iba a azotar la nación. Esta invasión de langostas, Joel la describe simbólicamente, refiriéndose, si hemos prestado atención al texto leído, a un ejército humano que iba a venir, usado por Dios para castigar a la nación de Judá por su pecado, por su corazón rebelde, porque no querían volverse a Dios. Entonces el profeta describe esta plaga de langostas y dice que va a haber enseguida de la plaga una gran hambre si ellos no se vuelven rápidamente, prontamente a Dios. El profeta usa una frase que se repite en este libro pequeño, corto, 5 veces. Y dice, el día del Señor se acerca. Y ese es precisamente el tema principal de este libro de Joel. El día del juicio de Dios, el día de la ira. Es el día en el cual Dios va a revelar su ira, su poder, su santidad. Y será terrible para todos sus enemigos, pero será terrible también para todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha aceptado a Cristo. Mira lo que dice Joel capítulo 2, verso 11. ¿Cómo será esto? Grande es el día de Jehová y muy terrible. Presta atención a las palabras del profeta y pregunta, ¿quién podrá soportarlo? Querido amigo, querido hermano, nadie podrá soportar el día del Señor. Nadie podrá soportar ese suceso terrible que acontecerá. Pero si hemos puesto nuestra fe en Cristo, el que ha expiado nuestros pecados, no tenemos que temer al día del Señor, porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. Esa es la gran bendición de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchos de nosotros pensamos, cuando decimos los pastores, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y decimos, no, yo ya estoy viejo para cambiarme de religión. Pensamos que el aceptar a Cristo es cambiarse de religión. Y no entendemos el regalo precioso que Cristo hizo en esa cruz. Librarnos del día del Señor, del juicio. Por eso estate tranquilo de todos estos acontecimientos que vendrán, que serán terribles y que el profeta dice, ¿quién podrá soportarlo? Solamente aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. No podremos y no caeremos en la ira de Dios. Como dice Romanos 8, 32, 33 y 34, porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica, dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el cual nos librará
de la ira y del día de Jehová. Y eso es lo primero que tenemos que entender, la importancia de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es en medio de esa gran tribulación que está mostrando el profeta Joel que acontecerá y en que está sumido el país de Judá por su alejamiento de su Dios, es que Dios envía al profeta para que hable con claridad y haga un llamado a que se congreguen. ¿A qué? A ayunar, a hacer penitencia, que oren y que clamen a Dios por la intervención divina de ese Dios con el cual habían hecho pacto. Y ese clamor no fue en vano, pues Dios le envía respuesta consoladora, como hemos leído en esta preciosa porción. Y Dios le dice que no tema. Y no solo le dice que no tema, sino le hace una promesa preciosa que Él mismo iba a descender, iba a morar con ellos. El derramamiento de su espíritu. Y no solo eso, sino anuncia que vendría su Hijo, el Hijo de Dios, a reinar con su pueblo, con su iglesia. Es maravilloso lo que Joel está revelando y mostrando. Toda esta visión es una especie del plan de dispensaciones. Existen 7 dispensaciones. Ya sabemos que una dispensación es un periodo específico en la historia en el que Dios revela su plan y su propósito a la humanidad. Esta visión que tiene Joel y que nos presenta Joel es el plan de las dispensaciones y de los tiempos en que el Espíritu Santo va a habitar en sus redimidos. Pero también esta visión es una especie de bosquejo que trata de la manera cómo procederá Dios con la iglesia cuando se manifieste y cuando derrame de su espíritu en su iglesia y en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren tener ese Pentecostés? Y es lo que hoy Dios quiere hablarnos. Hoy Dios nos va a hablar de esa manifestación y de ese derramamiento en nuestras vidas y en la iglesia del Espíritu Santo de Dios. Y hay 3 cosas importantes que yo quiero resaltar de este libro y de esta porción que hoy vamos a meditar. Cómo Joel va a presentar ese derramamiento de cómo sucede en la iglesia para que nosotros nos preparemos y podamos disfrutar de algo que Dios anhela para nuestras vidas. Y lo primero que nos va a mostrar y lo primero que la iglesia y el pueblo, en este caso de Judá, tenía que hacer era arrepentirse. Es lo primero. Si no hay arrepentimiento, no vamos a poder disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Antes que pudiera cumplirse la promesa del Espíritu Santo, tenía que venir la dispensación del arrepentimiento, el ministerio del arrepentimiento. Por eso que el profeta insta a todo el pueblo, si te das cuenta, desde el que mama, desde el niño hasta el más anciano, a que se congregue a ayunar, a orar, a buscar. Y dice, no quiero que rasguen sus vestiduras, que era señal de arrepentimiento. Le dice, quiero que rasguen sus corazones. Porque muchos de nosotros como cristianos rasgamos nuestras vestiduras, lo externo, pero no rasgamos nuestro corazón. Y eso no es un verdadero arrepentimiento. Y es por eso que Dios no puede bendecir nuestras vidas. Dice el verso 15 del capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Se trataba de un momento fervoroso y sentido movimiento general que iba a afectar a todas las clases.
tenía que afectar a todas las clases. Sigue diciendo: reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad a los niños, y a los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Sin arrepentimiento, hermanos, no podremos disfrutar de esa bendita persona del Espíritu Santo. Y es por eso que aun cuando tenemos mucho tiempo en la fe y en el cristianismo, no vemos ese obrar de Dios en nuestras vidas y vivimos como cuando antes que no teníamos a Cristo. Y nos damos cuenta inclusive que el que no tiene a Cristo vive mejor que nosotros y le va mejor que nosotros. Esta gran figura que nos está mostrando de la dispensación del arrepentimiento nos muestra el mensaje de Juan el Bautista. Porque aquí el profeta está mostrando lo que va a venir posteriormente en el Pentecostés, Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de lo que el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, rasguen sus corazones, vuélvanse a Dios, búsquele de todo corazón, no vivan afanados en la corriente de este mundo, sino vivan afanados en buscar a Dios de todo su corazón. Pero vivimos afanados con el que comer, con el vestir, con los estudios, y no teníamos tiempo para buscar a Dios. Y por eso que los tiempos de ayuno, de media vigilia, están casi vacíos. Nos hemos convertido en cristianos de domingo. Y es por eso que Dios no se puede mostrar. Y eso es lo que estaba aconteciendo. Si queremos ver y disfrutar de lo que Dios quiere para nosotros y tiene para nosotros, el derramamiento de su Espíritu, tenemos que rasgar nuestros corazones. A Dios no le podemos engañar, ¿verdad? No. Dios sabe cómo está nuestra vida. Y de igual modo sigue siendo como en los tiempos de Joel, en estos tiempos. Para que una iglesia, para que un individuo disfrute del Espíritu Santo de Dios y vengan las bendiciones celestiales, debe humillarse delante de Dios, debe apartarse del pecado, debe apartarse de las cosas del mundo y de la desobediencia. Somos cristianos que decimos que amamos a Dios, pero vivimos en toda la semana desobedeciendo a Dios y a su palabra. Verso 21 y verso 23 del mismo capítulo 2. Cuando este pueblo se arrepiente, cuando este pueblo entiende que estaba haciendo lo malo delante de Dios y se vuelve todo el pueblo, viene la respuesta de Dios y dice: tierra, no temas. Y le dice: alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Verso 23: alégrense y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Cuánto podemos decir amén? Cuando Dios nos dice: no temas, porque hay solución para tu problema. Hay solución para tu enfriamiento, para tu pecado. Alégrate y gózate, dice. Iglesia, porque Dios hará grandes cosas. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, rasgar nuestros corazones, volvernos a Dios y apartarnos del pecado. Entonces el profeta nos está mostrando primero que tiene que venir arrepentimiento para luego venga Cristo a nuestra vida.
Después de esto, se presentó el Señor en persona. Mira lo que dice el verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca, esa palabra, nunca jamás será avergonzado. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, nunca debe ser avergonzado. Y conoceréis que en medio de ti, de tu casa, de tu familia, estoy yo. Y conocerán que en medio de tu vida estoy yo. Si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, para que Cristo comience a morar en nuestras vidas, comience a gobernar en nuestras vidas, y eso sea visible. Esta manifestación personal del Señor en medio de Israel se cumplió de manera enfática en la venida de Cristo, en la encarnación de Cristo. La tremenda bendición que tenemos nosotros es que si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos conforme a su voluntad, Él vive y reina en nosotros y nunca seremos humillados. Aun cuando cometamos errores o tomemos malas decisiones, Dios se levantará y protegerá nuestra vida. Isaías capítulo 66, verso 2. Dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, escucha bien, a mi palabra. Vivimos tiempo en que ya el cristiano no tiembla ante la palabra de Dios. Es decir, la rompe, la transgrede sin remordimiento. Duerme tranquilo transgrediendo su palabra, viviendo como carnales. Pero Dios dice que mirará y siempre mira al pobre y al humilde de espíritu, aquel que tiembla ante su palabra, aquel que cuando falla su corazón se quebranta, se conduele y no para hasta postrarse y decirle: he pecado contra ti, Señor. No merezco tu gracia ni tu benevolencia, pero por favor no quites tu presencia de mí. Ayúdame a ser fuerte en mis debilidades, a vivir como un hijo que te honre y que mi vida sea un testimonio para muchos. Ese es el anhelo y el clamor de tu corazón. Eso es lo que haces cuando le fallas a Dios. ¿Tienes cuentas cortas con Dios? No seamos como David, que después de un año se arrepiente y por eso las consecuencias en su familia. Tuvo que mandar al profeta Natán a que le hiciera ver lo terrible que había cometido. Y es ahí cuando viene Cristo. Jesús es el dador del Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo, lo que el profeta nos está mostrando, que primero tenemos que recibir a Cristo Jesús. Él es el dador del Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos bautiza con el Espíritu. Por eso la importancia de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque solo el Espíritu Santo es el que nos escudriña, es el que nos muestra y nos revela la palabra de Dios. Si tú todavía no has aceptado a Cristo porque, qué sé yo, tienes muchas cosas en tu mente, no podrá venir sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Primero tienes que aceptar a Cristo. Y tiene que ser de corazón, con un arrepentimiento genuino. Y Dios sabe eso, cuando hay un corazón así.
Y es cuando Él desciende a tu corazón y como Cristo está lleno del Espíritu Santo, nos da de eso que le sobra, del Espíritu Santo de Dios. Jesús desciende entonces al corazón penitente, al corazón rendido, al corazón humilde y hace su morada en él. Por eso Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, que si obedecemos su palabra, no solo que Dios nos amará, sino dice, mi Padre le amará y se manifestará en él. Dios se ha manifestado en tu vida, hermano. Dios se está manifestando en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Si no, si hay algunas áreas que todavía no se ha manifestado Dios, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de corazón y volverte de todo tu corazón y cambiar eso. No seas necio, siguiendo en lo mismo y en lo mismo porque tú crees que eso es lo mejor y es lo correcto. Por eso que la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Dios quiere manifestarse en nuestra vida, pero solo lo hará cuando hay un corazón penitente, un corazón arrepentido. Cuando ve del ayuno, de la búsqueda de Dios, el servicio más importante de la semana. Miremos cómo nos está llevando el profeta Joel en cuanto a la manifestación y el derramamiento del Espíritu Santo. Primero nos dice que tiene que haber arrepentimiento, por eso que convoca al pueblo a que proclamen ayuno, a que rasguen no sus vestiduras, sino su corazón, a que se vuelvan a Dios, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios responde y dice, no temas, porque yo mismo haré morada en ti. Y es Cristo morando en nosotros. Y eso nos lleva a lo tercero. Recién ahí la venida del Espíritu Santo de Dios. Verso 28 al verso 32. Y después de esto, dice, después de esto que hemos seguido el pasaje, después de arrepentirme, después de volverme a Dios en ayuno, después de convocar a toda mi familia a que se vuelvan a Dios, después que Cristo responde y dice, moraré contigo. Después de esto, dice el profeta, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que vea el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Qué maravilloso esta última parte, porque en esta última parte nos va a mostrar la venida y cómo es la vida de la persona que es llena de su Espíritu Santo. Y hay algunas cosas. Vamos a ver 7 rápidamente por el tiempo, de lo que nos muestra estos versos del 28 al 32 y de lo que nos muestra Joel que va a acontecer con la venida del Espíritu Santo. En primer lugar, el profeta observa que se trata de la venida del Espíritu personalmente. No dice, si prestamos atención, derramaré de mi espíritu. Dice, derramaré mi espíritu. ¿Y por qué resalto eso? Porque son dos cosas diferentes. Derramar de mi espíritu revela que solamente va a dar parte de su espíritu.
Pero derramar mi espíritu está hablando que Él nos va a dar completamente su espíritu. ¿Y por qué resalto esto? Porque hay, como en este tiempo, religiones que dicen que el bautismo del Espíritu Santo es, o cuando uno recibe el Espíritu Santo, lo recibe por partes. Y cuando ya tienes una vida consagrada a Dios, ya como se llena el vaso, ya está el vaso lleno. Y no es así. Bíblicamente no es así. El bautismo del Espíritu Santo sucedió cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo llega plenamente a morar en cada uno de nosotros, no una parte del Espíritu. Si tú eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo completo en tu vida. Y es lo primero que Joel resalta en este pasaje. Es el propio Espíritu Santo, la tercera y gloriosa persona de la Trinidad, la que desciende del cielo para hacer morada en ti y en mí. Y eso es lo maravilloso. Habita el Espíritu Santo plenamente en nuestro corazón. Pero ojo, no habita en cualquier corazón, sino en un corazón consagrado. ¿Cuántos hoy quieren consagrarse al Señor? Porque no es que levanté mi mano y acepté a Cristo que me he hecho nueva criatura. Muchos quizás hicimos esa decisión, pero el Espíritu Santo no llegó a morar en nuestra vida porque no rendimos completamente nuestro ser. Y es por eso que no se ve el obrar del Espíritu Santo. Lo segundo que nos muestra el profeta es de una manera enfática: el derramamiento del Espíritu Santo fue abundante. Esta palabra derramaré en el original significa abundante efusión. También significa el colmo ilimitado del Espíritu. Es cuando se colma algo, ¿no? Está completamente lleno. Es decir, que el Espíritu Santo ha sido derramado para llenar nuestra vida. Nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no da algo del Espíritu, sino que nos da la plenitud de su Espíritu. No pone límite de ninguna especie. No da por medida. Y eso es maravilloso. Pero lo tercero que nos muestra esta porción acerca del Espíritu Santo es el alcance del derramamiento de su Espíritu. Dice que será derramado, ¿qué dice? Sobre toda carne. Es que en ese tiempo, Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente era derramado en profetas y en hombres que Dios iba a usar para algo específico. O también la promesa iba a ser para el pueblo de Israel. Por eso que cuando el apóstol Pablo comienza a compartir que el Espíritu Santo también era para el pueblo no judío, los demás apóstoles comenzaron a mirarlo mal. Y Pablo tuvo que hablar con Pedro y mostrarle lo que Dios le había dicho y lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, como en profetas como Joel, que el derramamiento de su Espíritu iba a ser sobre toda carne, judíos y gentiles. Gloria al Señor, porque nosotros somos pueblo gentil. Iba a ser derramado sobre toda raza humana. La promesa es para todos, sin distinción de clases. Y eso es maravilloso, hermanos, porque eso muestra el amor de Dios para con el hombre. Pastor, yo he sido asesino, yo he sido un violador. ¿El Espíritu Santo puede venir sobre mí? ¿Cuál es la respuesta? Sí, si es que ¿qué? Si es que te arrepientes de corazón. Cuando estuve compartiendo el penal hace mucho tiempo, en las noticias había salido un policía que mató a su esposa a balazos frente a sus hijos ya adultos. Y conocí a esa persona ahí en el penal.
Y yo estaba compartiendo, pero él estaba ahí en su carceleta y me acerqué para que pudiera salir y me dijo, ahí nomás, gracias, de aquí escucho. Terminé de compartir y viene alguien y me dice, quiere hablar con usted. Me acerco y ahí me entero que él era el que había nacido en las noticias, porque estaba llorando y me dice, yo no creo que Dios nunca me perdone. Y yo le digo, ¿por qué dice eso? Y me cuenta lo que había hecho y ahí supe quién era el que había salido en las noticias. Y lo que más me duele es que mis hijos me han dicho que nunca me van a perdonar y que nunca me van a visitar, que me pudra aquí en la cárcel. Y lloraba. Y yo abrí la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, del verso 8 en adelante, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Capítulo 2, porque empalma ahí, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tienen en Cristo Jesús. Esa persona comenzó a llorar, pero esta vez de alegría, a saber que Dios sí lo podía perdonar, sí se arrepentía de corazón. Ese día ese hombre aceptó a Cristo con lágrimas. A los siguientes días recibo una llamada de un número desconocido. Ahí supe que en el penal hay teléfonos y que pueden. Y era él eufórico, contento. Habían pasado días, creo 3, 4 días, y me dice, esto que usted me compartió es maravilloso tener a Cristo. Es maravilloso que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Qué ha pasado? Mis hijos han venido y nos hemos perdonado y nos hemos abrazado. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Lo que Joel está diciendo, no temas. Porque si rasgas tu corazón, yo mismo descenderé y haré morada en ti. Y te daré un nuevo corazón. El alcance del derramamiento del Espíritu Santo es sobre toda carne. 4. Dios va a impartir especiales dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, vuestros jóvenes verán visiones. Esas diversas expresiones que nos muestra aquí el profeta Joel tiene por objeto hacernos ver la peculiaridad de los dones del Espíritu Santo usados en la iglesia. ¿Cuántos ministerios, escúchame bien, cuántos ministerios se levantarían en esta iglesia si usara los dones que Dios te dio cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Cuando fuimos con el pastor Jesús a ver una iglesia en Colombia, nos quedamos sorprendidos. Tenían más de 70 ministerios. Y lo veíamos ahí con polos de diferentes colores, sirviendo. Porque eran una multitud que se cerraban las cuadras para entrar. 1 hora haciendo cola para que puedas entrar. Nosotros no queríamos 1 hora, nos alojamos a 2 cuadras, fuimos 20 minutos antes. Por la gracia de Dios entramos, pero estuvimos al fondo, el último sitio arriba. Veíamos chiquito al pastor predicando. Al otro día dijimos no, 1 hora, y ahí sí pudimos estar hacia adelante. Dones que muchos de nosotros no lo usamos. Los dones han sido para ser ministrados en la iglesia del Señor. Y Dios nos exhorta. 5. La venida del Espíritu Santo traerá la salvación a todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. El Espíritu Santo no solo dota a algunos de poder necesario para que presten ciertos servicios especiales, como lo sugiere la alabanza, los predicadores, los profesores de escuela dominical,
sino que abre la puerta de su misericordia a todos aquellos que estén dispuestos a creer en Dios y a recibirle. Dice, el día de su venida sucederá, dice que todo aquel, dice el pasaje que hemos leído, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Es decir, lo que nos está mostrando Joel es que cuando una iglesia o una persona está llena del Espíritu Santo, no le tenemos que decir, vayan a evangelizar, ven y trae a alguien, no vengas solo, abre tu célula. Porque es alguien que es apasionado por Cristo, porque tiene el Espíritu Santo de Dios y está compartiendo del mensaje. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo. Una nación apática, perdida en su pecado, pero se arrepiente, convoca a todo el pueblo a ayuno. Dios escucha ese clamor, le dice, mi presencia estará con ustedes, estaré con ustedes, y comienza un despertar espiritual en sus vidas. Es lo que pasó en el Pentecostés, que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: oren hasta que sea derramado el Espíritu Santo de Dios, para que me seas testigo en todo lugar. Y ellos comenzaron a predicar. El primer mensaje de Pedro, 3,000 se convirtieron y se bautizaron. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia llena de su Espíritu. Y también harán cola para entrar. Y nosotros estaremos afuera diciendo que entre ellos nosotros le escuchamos, pongan un parlante para escuchar el mensaje. Eso es lo maravilloso cuando el Espíritu Santo llega. Cuán fácil es y será evangelizar cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Cuán fácil será guiar a las almas a los pies de Cristo cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Se me acabó el tiempo, cerramos. 6. En esta promesa se incluye también la promesa de la manifestación sobrenatural del poder divino. Dice el pasaje, daré prodigios en el cielo y en la tierra. Es por eso que la sombra de Pedro sanaba. Los pañuelos de Pablo sanaban. Y la gente vendrá a los servicios para ser ministrados. ¿Y quién les ministrará? ¿Los pastores? No, ustedes. Porque ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios. Amén. Orarán por los enfermos y se sanarán. 7. Y último, volvemos a ver la venida del Espíritu Santo abriendo el camino para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo abrió el camino para que venga el Espíritu Santo. Es necesario que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Pero ahora estamos viviendo el ministerio del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está preparando el camino para que regrese Cristo en su segunda venida. ¡Qué maravilloso! Mire cómo nos ha presentado Joel en un libro tan pequeño ese ministerio precioso de la obra del Espíritu Santo. No hay tiempo para perder. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje? Que sin arrepentimiento el juicio será duro, total y seguro para tu vida. Nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones, en nuestro conocimiento, en lo que podamos alcanzar. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y tenemos que arrepentirnos de corazón, porque uno se irá y el otro se quedará. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aunque le digamos Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí, porque no hubo genuino arrepentimiento. Hoy es el día de salvación, amén, así dice la palabra del Señor. Buscad a Jehová, dice Isaías capítulo 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio a perdonar. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Y creo que todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Amén. Creo que todos tenemos algo de qué volvernos a Dios.
Creo que todos anhelamos de esa plenitud del Espíritu en nuestra vida. Así que todos nos ponemos de pie y vamos a orar juntos, que yo necesito de Dios. No soy el siervo que Dios anhela todavía. Vamos a orar.